Hola, ahí tenemos la tablita con los tres planos, con las partes que divide al cuerpo, con el eje y con el rango de movimiento de cada plano. Y ahora paso a explicar con el truco que os dije en la clase. No, recordar, me quito las gafas, recordar que decía, el plano va a ser la madera, la tabla, el eje va a ser el cilindro de madera rojo y el eje siempre es perpendicular al plano, siempre. Y el palito amarillo fino es el rango de movimiento que siempre va a ser paralelo al plano, siempre. Plano, eje perpendicular y movimiento paralelo al plano. Bien, vamos a abordar los tres planos que hay en anatomía. Plano sagital como decía en clase, Sagitario me va a dividir el cuerpo en dos mitades, derecha, mitad izquierda. Su eje, lateral, transversal, horizontal. Luego el movimiento va a ser la flexión, extensión, anteversión, retroversión en el hombro y la cadera. Si yo cojo ahora y voy al hombro, plano sagital, aquí estaría el plano sagital estaría aquí, no lo puedo mantener, vamos aquí, ¿no? Anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. En codo, flexión, extensión, flexión, extensión. Como veis, siempre sería el eje perpendicular al plano. Vamos a por el plano 2, plano frontal, de frente. Me divide al cuerpo en dos partes, anterior o ventral, posterior o dorsal. Su eje siempre es igual, siempre va a ser igual. Siempre, da igual cómo se coloque su eje en el plano frontal, ¿cuál va a ser? Eje sagital o antero-posterior. Y el movimiento en este plano va a ser de separación, aproximación, abducción con B, aducción con doble D. En el tronco sería inclinación hacia un lado, pero en el hombro o cualquier articulación, si el plano frontal está aquí, en el hombro, separación, abducción, aproximación, aducción. En la cadera, separación, aproximación, separación, aproximación. Y por último, plano transversal. Plano transversal. Me va a dividir el cuerpo en dos partes, la superior o craneal, la inferior o caudal. El eje, ¿cuál va a ser? Vertical o longitudinal. Y el movimiento que va a suceder es el de la rotación, que según qué articulación será. La rotación en el tronco es en rotación izquierda, rotación derecha. En el hombro es la rotación interna, externa. Interna, externa. La rotación en el eje longitudinal o vertical, como veis, se va a rotar. Se va a rotar. Vuelvo rápido. Sagital, flexión, extensión. Frontal, separación, aproximación. Abducción, aducción. El plano transversal, la rotación. Y hasta aquí, espero que os haya sido de utilidad. Ahora voy a dejaros un poco más para que veáis la tabla. Como veis ahí, se aprecia muy bien. La primera fila corresponde al plano sagital, divide el cuerpo en derecha y lado izquierdo, eje transversal, horizontal o lateral, y el movimiento flexión-extensión, anteversión, retroversión. Plano frontal nos va a dividir en dos partes, la anterior o ventral, posterior o dorsal, eje sagital o antero-posterior, y los movimientos abducción, separación, aducción, aproximación.
Y plano transversal nos va a dividir en la parte superior o inferior, o craneal y caudal, el eje vertical o longitudinal, y nos da el movimiento de la rotación derecha o rotación izquierda, interna o externa, según la articulación. Y hasta aquí el vídeo de los planos. ¡Hasta luego!